Antes de adentrarnos en la verdad oculta del Templo Mayor, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación que podría cambiar nuestra percepción sobre la historia mexicana. El bullicio y la modernidad de la Ciudad de México, con sus rascacielos y su incesante tráfico, esconden un secreto profundo. Debajo de las capas de asfalto y concreto yace una historia que la ciudad ha intentado enterrar. En el corazón del centro histórico, a la sombra de la majestuosa Catedral Metropolitana, se encuentra el Templo Mayor, el epicentro religioso y político de la antigua Tenochtitlan, la capital del vasto imperio mexica. Durante siglos, la historia oficial, influenciada por los conquistadores españoles, ha pintado a los mexicas como una civilización sanguinaria, obsesionada con el sacrificio humano. Sin embargo, los recientes descubrimientos arqueológicos en el Templo Mayor han comenzado a revelar una verdad mucho más compleja y aterradora, una verdad que la historia oficial ha intentado ocultar. Lo que se ha encontrado en las entrañas del Templo Mayor podría cambiar nuestra comprensión del pasado y desenterrar los rituales más macabros y sangrientos de la civilización mexica. El Templo Mayor era el corazón de la vida mexica. Era una pirámide doble, dedicada a los dioses Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. La pirámide se reconstruía cada 52 años, con cada nueva capa superpuesta sobre la anterior. Esta práctica ha permitido a los arqueólogos explorar las diferentes épocas de la construcción, una especie de máquina del tiempo que les ha permitido ver cómo evolucionó la ciudad. La base del templo, sin embargo, ha permanecido oculta durante siglos, enterrada bajo las calles de la Ciudad de México. Pero en la década de 1978, un grupo de trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que trabajaban en el subsuelo de la ciudad, se toparon con un hallazgo que cambiaría la historia de la arqueología mexicana para siempre: el monolito de Coyolxauhqui, la diosa de la luna. El descubrimiento del monolito de Coyolxauhqui, una representación de la diosa desmembrada, fue la primera pieza de un rompecabezas que se estaba volviendo cada vez más complejo y macabro. Los arqueólogos, bajo la dirección de Eduardo Matos Moctezuma, comenzaron a excavar en el lugar, y lo que encontraron los dejó aterrorizados. Lo que se creía que era un simple monolito era en realidad parte de un tzompantli, un muro de cráneos que se exhibía en el Templo Mayor. Los arqueólogos encontraron miles de cráneos, algunos de ellos con los cerebros y la piel todavía adheridos, que habían sido ensartados en palos de madera y exhibidos en el muro. El hallazgo fue la primera prueba de que los mexicas practicaban sacrificios humanos a gran escala, pero lo que se encontró a continuación fue mucho más aterrador. Los arqueólogos descubrieron que el Templo Mayor no era solo un lugar de culto, era un matadero humano. En las entrañas del templo encontraron una serie de cámaras subterráneas que contenían los restos de miles de víctimas de sacrificio. Las víctimas, que incluían niños, mujeres y hombres, habían sido sacrificadas de una manera brutal. Algunos de los cuerpos habían sido decapitados, otros habían sido desmembrados, y en algunos casos se había extraído el corazón de las víctimas. Los rituales, se creía, se realizaban para apaciguar a los dioses y para asegurar la fertilidad de la tierra. Sin embargo, la brutalidad de los rituales y el número de víctimas sugieren que el sacrificio humano era una práctica mucho más común de lo que se creía. Si lo que estamos descubriendo te sorprende, dale me gusta y comparte tus teorías en los comentarios. Tu participación ayuda a que más personas se unan a esta conversación sobre los secretos jamás revelados del Templo Mayor. Pero los sacrificios humanos no eran el único secreto que el Templo Mayor escondía. En las entrañas del templo
los arqueólogos encontraron una serie de ofrendas que habían sido enterradas por los sacerdotes mexicas. Las ofrendas, que incluían artefactos de oro, jade y obsidiana, eran una mezcla de objetos de valor y de objetos macabros. En algunas de las ofrendas, los arqueólogos encontraron los restos de animales sacrificados, como jaguares, águilas y serpientes, que habían sido momificados y enterrados junto a los objetos de valor. El hallazgo de estas ofrendas ha obligado a los arqueólogos a reexaminar todo lo que creían saber sobre la religión mexica. Se creía que la religión era un sistema de creencias que se basaba en la adoración de los dioses, pero los nuevos descubrimientos sugieren que la religión era una práctica de magia negra y rituales sangrientos. La verdad oculta tras el Templo Mayor es un reflejo de nuestro propio deseo de entender nuestro pasado. Nos obsesionamos con los secretos del templo porque, en el fondo, estamos buscando respuestas sobre quiénes somos y de dónde venimos. El templo, con su enigmática presencia, nos recuerda que el pasado es un rompecabezas con muchas piezas faltantes, pero con la ayuda de la tecnología y una mente abierta, podemos un día encontrar las piezas que faltan y revelar la verdadera historia de la humanidad. El misterio del Templo Mayor no es solo una historia de reyes y reinas, es una historia de conocimiento perdido y de una civilización que, de alguna manera, se desvaneció en el tiempo. Y lo que se ha encontrado en sus entrañas podría ser la clave para desbloquear este misterio y cambiar nuestra comprensión de la historia para siempre. La historia oficial, que ha pintado a los mexicas como una civilización sanguinaria, ha ignorado la complejidad de su sociedad. Se creía que el sacrificio humano era una práctica ritual que se realizaba para apaciguar a los dioses. Pero los nuevos descubrimientos sugieren que el sacrificio humano era una práctica mucho más común y que tenía un propósito más oscuro. Los arqueólogos están descubriendo que los mexicas tenían una fascinación por la sangre, la muerte y el sacrificio, y que los rituales macabros eran una parte integral de su vida cotidiana. Los sacerdotes mexicas, que se creía que eran hombres de paz y espiritualidad, se están revelando como hombres de magia negra y rituales sangrientos. El misterio del Templo Mayor no se limita a los sacrificios humanos y las ofrendas macabras. En las entrañas del templo, los arqueólogos han encontrado una serie de túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros. Los túneles, que estaban sellados con muros de piedra, se creía que eran parte de un sistema de transporte o un sistema de ofrendas. Sin embargo, el tamaño y la complejidad de los túneles sugieren un propósito mucho más grandioso. Algunos arqueólogos de la arqueología alternativa han propuesto que los túneles eran parte de una civilización mucho más antigua, una que existió antes de los mexicas. Se ha sugerido que los túneles fueron construidos por una civilización avanzada que tenía un conocimiento de la geología y la ingeniería que superaba con creces, mucho más grandioso. Algunos arqueólogos de la arqueología alternativa han propuesto que los túneles eran parte de una civilización mucho más antigua, una que existió antes de los mexicas. Se ha sugerido que los túneles fueron construidos por una civilización avanzada que tenía un conocimiento de la geología y la ingeniería que superaba con creces arqueólogos, que utilizaba un radar de penetración terrestre, encontró una anomalía. No era un túnel, no era una estructura, era una forma. La forma era la de un objeto enorme, de más de 50 metros de largo, enterrado a unos 20 metros bajo la superficie. El objeto no se correspondía con nada conocido en la arqueología mexicana. Los arqueólogos, al principio, pensaron que era un error del radar, pero las lecturas persistían. Con la ayuda de un equipo de geólogos, comenzaron a excavar en el lugar. Lo que encontraron los dejó aterrorizados. Lo que apareció de la tierra no era un objeto, sino una criatura. Era un esqueleto gigante,
de más de 50 metros de largo, de una criatura que no se parecía a nada conocido en la historia de la paleontología. El esqueleto tenía una columna vertebral enorme, con huesos que parecían de titanio, una cabeza con forma de dragón y una cola larga y segmentada. Lo más aterrador de todo era que la criatura tenía una serie de implantes metálicos en su cráneo y a lo largo de su columna vertebral. Los implantes, que estaban hechos de un metal que no se encontraba en la Tierra, estaban incrustados en el esqueleto. Los arqueólogos, que estaban aterrorizados, se vieron obligados a suspender la excavación y llamar a un equipo de científicos. Los científicos que examinaron el esqueleto quedaron perplejos. No era una criatura de la Tierra, era una criatura de otro mundo, y su presencia en el Templo Mayor sugería que había un pasado mucho más complejo y misterioso de lo que se creía. El descubrimiento de la criatura ha provocado un pánico global. El gobierno de México, en un intento por controlar la narrativa, ha negado la existencia del esqueleto, argumentando que se trata de una falsificación. Sin embargo, los científicos que lo examinaron han declarado que es real. El esqueleto de la criatura, que se ha bautizado como el Dragón de Tenochtitlan, está en un lugar secreto y los científicos están intentando descifrar su origen. El hallazgo ha reescrito nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Si la criatura es real, entonces la historia de la civilización no comenzó con los sumerios o los egipcios. Comenzó con una civilización que vivía en un mundo donde existían criaturas de otro mundo. El Templo Mayor, que se creía que era un simple lugar de culto, era en realidad un portal a un pasado misterioso y aterrador. El Tzompantli, los sacrificios humanos, las ofrendas macabras y ahora el Dragón de Tenochtitlan son solo algunas de las piezas de un rompecabezas que se está volviendo cada vez más complejo y aterrador. Los científicos están buscando respuestas, pero cada respuesta trae consigo una nueva pregunta. ¿Quiénes eran los constructores de los túneles? ¿Qué era el Dragón de Tenochtitlan? ¿Y qué secretos se encuentran todavía bajo las calles de la Ciudad de México? La verdad, sin embargo, puede ser mucho más extraña de lo que se pensaba. Los teóricos de la conspiración y los ufólogos han propuesto que el Dragón de Tenochtitlan es la prueba de que los antiguos mexicas tenían contacto con extraterrestres. Se ha argumentado que la criatura era una mascota de los dioses o un vehículo para viajar a otros mundos. Estas teorías, aunque no son aceptadas por la corriente principal de la ciencia, han ganado popularidad en Internet y en la comunidad de la arqueología alternativa. El descubrimiento del Dragón de Tenochtitlan ha obligado a los científicos a reconsiderar todo lo que creían saber sobre la historia. Si la criatura es real, entonces la evolución de la vida en la Tierra no es tan simple como se pensaba. ¿De dónde vino la criatura? ¿Y qué papel jugó en la historia de la humanidad? La respuesta, por ahora, es un misterio. Pero la búsqueda de la verdad continúa, y los científicos están a punto de descubrir algo que podría cambiar la historia de la humanidad para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de los misterios del Templo Mayor. Si crees que lo que hemos encontrado es impactante, comparte el video y suscríbete para seguir explorando historias ocultas como esta.